Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves de presentación de Barnacle de un libro que ha sido el tercero que hemos publicado en la editorial, pero de esto hace mucho tiempo, casi una década. Eugenia Díaz tenía este libro, La lengua del idioma, un libro sobre teoría. Ella es profesora de una lengua foránea, la inglesa, en distintos estamentos del nivel educativo, en todos los niveles educativos, y presentó en su momento este libro, que bueno, por cuestiones que no vienen al caso, no se hizo la presentación pública, así que hoy tenemos la alegría de poder dar a la publicidad, dar más noticias sobre el libro en este fin de año que sumamos en Barnacle ya el 11 años de la permanencia de la editorial. Antes de inmiscuirnos en los contenidos del libro e iniciar la charla con Eugenia, quiero agradecer al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, que promueve este espacio, hablar de literatura, en el que diferentes autores de diferentes lugares, un espacio federal, durante más de 10 años hace que podemos participar en este espacio y dar cuenta de las novedades de la literatura argentina, en este caso un libro sobre teoría y lingüística. Así que bueno, Eugenia, bienvenida. Finalmente presentamos el libro, este libro, como dijimos, que se llama La lengua del idioma, que se basa en la teoría de Vygotsky. ¿Qué podrías contarnos sobre ella para darle noticias al eventual lector? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, Vygotsky tiene una tesis o varias tesis escritas sobre el tema. Él nace en 1896 y muere en 1934. Fue un psicólogo ruso cuya obra transformó profundamente la comprensión del aprendizaje y el desarrollo infantil. Su enfoque, bien conocido como teoría histórico-cultural, y sostiene que las funciones psicológicas superiores, como el lenguaje, por ejemplo, la memoria voluntaria, el pensamiento abstracto, se construyen socialmente mediante la interacción con otros. Para Vygotsky, el aprendizaje no es un proceso individual aislado, sino que se forma o se da a través de la interacción con otros. Y el lenguaje es la herramienta fundamental para esta mediación, porque actúa como un instrumento fundamental para organizar y regular el pensamiento. Una de las contribuciones más influyentes que tiene el autor es el concepto de zona de desarrollo próxima, que describe la distancia entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o de un par experto. Es lo que nosotros llamamos andamiaje. Y este andamiaje es una ayuda que se le da temporariamente que permite avanzar hacia los niveles superiores de comprensión. Bueno, Vygotsky también distinguió entre lo que es el desarrollo real y el desarrollo potencial, remarcado que la enseñanza eficaz debe anticiparse al desarrollo y no limitarse a lo que el niño puede hacer, sino ir un poquito más allá. De ya que, bueno, no todos los niños pueden hacerlo, pero en su mayoría es bueno aplicarlo. Bueno, su obra queda interrumpida por su muerte prematura, influyó decididamente en la pedagogía contemporánea, la psicología educativa, la educación inclusiva y también los enfoques colaborativos.
resaltando siempre el valor de la cultura, la interacción social en la formación docente y también, bueno, la formación en valores. Eso es principalmente su teoría. Esa es la teoría. Y este libro tiene un subtítulo que era el de aprendizaje cooperativo, que como bien dijiste, es la trama, acaso el mayor legado que ha dejado Vygotsky para las generaciones que se ocupan de instruir o de enseñar. Bueno, entonces claramente esta teoría tiende a que los alumnos desarrollen empatía y que logren trabajar de manera mancomunada. Ahora bien, ¿cómo debería ser un docente, en tu caso de inglés, digamos que es el área en el que te desempeñas, desarrollar la tarea teniendo en cuenta esta teoría de Vygotsky? Bien, teniendo en cuenta esta teoría, la actividad áulica debe concebirse como un proceso social en el que el conocimiento se construye a través de esa interacción entre el docente y los alumnos. Si bien es cierto que no continuamente se trabaja en grupos y los grupos tienden a ser no mayor de 4 alumnos, puede ser de 3, de 2, también hay un trabajo individual, pero la idea es promover esos espacios de diálogo, intercambio y trabajo cooperativo para que los alumnos piensen junto a otros. Las tareas deben, dentro de lo posible, ubicarse en la zona de desarrollo próximo. Yo recién decía que es difícil a veces por la diversidad que tenemos hoy en día en el aula. Pero mientras los grupos puedan, se puede tener en cuenta esto. Y recordemos que la zona de desarrollo próxima es aquella en la que es un nivel que el estudiante no puede resolver solo, pero sí lo hace con la ayuda del docente. Y la ayuda que ese docente dará será a través de guías, de preguntas, de pistas, de explicaciones. O sea, ese es el andamiaje. ¿Okay? El lenguaje ocupa un lugar central porque es la herramienta con la que todos nos comunicamos, ¿sí? Por la que la clase también debe fomentar la verbalización, la argumentación, la explicación de procesos, y los alumnos tienen que poder animarse a hablar. Muchas veces les cuesta mucho la oralidad, están como muy acostumbrados a escribir o a copiar. Es bueno que también aprendan y de pequeños vayan practicando y adquiriendo esa forma de exponer, ¿sí?, académicamente, que les va a servir también para la vida, ¿no? Obviamente, porque el aprendizaje es se busca que sea siempre significativo para ellos. Claro, lo que se llama significatividad social, que ellos puedan tomar la palabra en ámbitos por ahí que no son los normales, los áulicos, puede ser un acto, puede ser en alguna situación social, etcétera, pero tiende a eso. Y algo que me gustó mucho de esto que vos planteás en tu libro y desarrollás más profundamente, pero creo que el núcleo es eso: pensar con el otro, pensar con los otros. Eso es súper interesante hoy, en donde todo está mediado por un montón de otros artefactos o aparatos que precisamente tienden a disgregar esas asociaciones, esas combinaciones de interacción comunitaria o en equipo. Exactamente. Y una vez que se logra esta interacción, queda la etapa final, que es la de evaluación. Siempre evaluamos el resultado, tenemos que acostumbrarnos también a evaluar los procesos, ¿sí? A preguntarles a los alumnos en grupo, bueno, ¿qué decidieron? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué decidieron ir por este camino? Es importante también tener este diálogo con los alumnos y también que haya por parte de ellos una autoevaluación que va a estar guiada por el mismo docente, ¿no?
qué les resultó más difícil, qué fue más complejo, con qué, para ir remediándolo, mejorándolo en el día a día de la tarea escolar. En tu rol de profesora de inglés, ¿cuál es la función del coordinador en este caso de inglés? Bueno, el coordinador de inglés, según esta mirada, lo que va a hacer es gestionar la tarea que llevan a cabo los docentes, siempre teniendo en cuenta las condiciones para que el aprendizaje sea social, mediado y colaborativo. No solo entre los estudiantes, sino también es fundamental la mirada hacia los docentes. El coordinador también es un facilitador del desarrollo profesional, del equipo y de la cultura institucional. En otros términos, podemos decir que bueno, el coordinador de inglés va a promover el trabajo colaborativo entre los profesores, generando espacios de planificación conjunta, de correflexión, de análisis de prácticas y análisis de prácticas que funcionen también en esa zona de desarrollo próxima entre los docentes, ¿sí? Modelar estrategias de andamiaje, también acompañado por los docentes, y una ayuda temporal, porque luego el docente continúa trabajando solo, obviamente. Fomentar el uso del lenguaje como herramienta de pensamiento, impulsando también las reuniones y abriendo espacios, generando espacios de colaboración para que, bueno, verbalicen las decisiones pedagógicas y fundamenten sus intervenciones. Hay numerosos estudios hechos sobre el trabajo colaborativo entre docentes y entre ellos hay uno que se destaca que me llamó mucho la atención. Un grupo de docentes tenía que enseñar determinados temas en una escuela secundaria sobre química, física. Los docentes expresan al director que no podían, porque esto, más allá del idioma inglés, también se extiende a cualquier área de aprendizaje, ¿no? Expresan estos docentes al directivo que la temática la desconocen. Por lo tanto, el director resuelve convocar a docentes universitarios especializados en el tema para que orienten a los docentes. Bueno, cuando se encuentran los docentes universitarios con los docentes de secundaria, los docentes empiezan a preguntarles también por el trabajo colaborativo, porque ellos estaban trabajando mucho el trabajo en equipo, también hacen trabajos individuales, y los docentes universitarios dicen, bueno, nosotros del tema física, química, le podemos explicar todo, pero esto de la colaboración después lo arman ustedes. Bueno, empiezan a explicar y ellos, estas docentes de secundaria, deciden empezar a armar cómo sería un trabajo con química física desde lo colaborativo, teniendo en cuenta esta estructura de Vygotsky. Y bueno, se interesan también los docentes universitarios para poder aplicarlo, con lo cual hubo un aprendizaje, se trabajó esa zona de desarrollo próximo y hubo un aprendizaje entre ambos niveles del docente, o sea que es muy enriquecedor. También recalquemos que esta teoría tiene sus críticas que no vamos a abordar ahora, como por ejemplo las críticas que hace Caturelli, y tenemos muchas más, porque bueno, reconozcamos que la ciencia ha avanzado, los conocimientos han influenciado más, y tenemos también los aportes que hace la neurociencias, y bueno, pero más allá de eso y atendiendo las problemáticas que atendemos hoy, digo que en el personal es realmente enriquecedor este trabajo. Sí, te quería decir que claro, también la adaptación de estas fórmulas o esta teoría de Vygotsky con tantos años de distancia también hace que también se tenga que
adaptar a la época ahora con un montón de situaciones que no estaban previstas. Recién mencionaste esta interacción entre los profesores, las decisiones del directivo y los estudiantes, y esa concatenación para que ellos trabajaran de manera comunitaria, de manera colectiva, que implica también casi, te diría, una formulación de valores, digamos. ¿Cuál es, digamos, hablando así de manera más llana, qué valores se pueden trabajar a partir de la aplicación práctica de esta teoría? Que es un poco lo que el libro defiende y postula, digamos. Exactamente. Bueno, yo podría mencionar algunos, pero son varios los valores que se trabajan. Recordemos que hay muchos valores como la cooperación, la colaboración, son valores educables. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, respeto a la diversidad, es un valor que se puede trabajar tranquilamente. Por el hecho que en los grupos tenemos diversidad de niños con diversidades de apoyaduras culturales y diferencias culturales y demás, ¿sí? La solidaridad, el acompañamiento dentro del trabajo cuando se da la zona de desarrollo próximo, bueno, implica también ayudar a crecer al otro. La responsabilidad colectiva, porque allí no es solamente la responsabilidad cuando uno trabaja individualmente, hay también una responsabilidad colectiva que lleva a que, bueno, si yo no hice mi aporte, el grupo también falla, ¿sí? Hay que ser responsable en esto. La empatía, comprender al otro cuando, bueno, necesita ese andamio para poder superarse. Es importante también el diálogo y la apertura, la escucha atenta, fundamental poner en práctica esto. Y también, bueno, enseñarles a los chicos a llegar a acuerdos. Muchas veces les damos tareas en las cuales en el grupo tenemos que dar las consignas bien claras y a su vez dejarlos a ellos a que lleguen a un acuerdo, ponerlos en esa dificultad a ver cómo llegan al acuerdo. Y el docente mismo guiarlos, bueno, si no llegan al acuerdo, no se peleen, que el docente los puede ayudar a que lleguen a ese acuerdo. Y me ha llamado la atención en clase cuando les doy las actividades de esta manera, las dejo el grupo trabajando para seguir con otro grupo, y ellos mismos cuando llego digo, bueno, ¿pudieron ponerse de acuerdo? La verdad que fue un poco difícil, pero llegamos nosotros a un acuerdo, porque la vez pasada tuvimos que hacer caso a lo que otro compañero decía, y la vez pasada en otra materia hicimos lo que otro decía, entonces ahora me tocó a mí. Y ahora vamos a hacer esto y estamos todos de acuerdo y lo vamos a hacer de esta manera. Con lo cual los chicos son muy permeables y realmente vale la pena. Yo diría ya casi para terminar, teniendo en cuenta este proverbio oriental que dice que solo se va más rápido, pero juntos se llega más lejos. Creo que es un poco la pauta del libro también. Sobre todo teniendo en cuenta ahora también porque acá implica la vinculación, la cooperación, es decir, establecer vínculos concretos y reales. Y hoy, ¿cómo lo ves eso con tanta emergencia de la inteligencia artificial, los aparatos de pantalla con los celulares? Termina, digamos, eso siendo también una dificultad más a salvar para el docente, para la aplicación de esta teoría. Bueno, el uso de inteligencia artificial es un tema que está en debate, muy difícil para los docentes. A mí me ha pasado en el aula darles tarea a los alumnos y en 2 minutos está hecho y como necesita y lo hizo la inteligencia artificial. Bueno, yo ahora quiero que con tu inteligencia me expliques todo esto. Bueno, y hay que hacer todo un proceso de reconstrucción y análisis.
es un tema de análisis profundo, como cuando ingresó a la calculadora. Exacto. ¿Sí? Cuando ingresa la calculadora a la escuela, no van a pensar más. Bueno, hay que pensar estrategias para que la inteligencia artificial sea un mediador, ¿sí? un andamiaje, y que los chicos puedan resolver las situaciones, porque todo no lo va a poder resolver la inteligencia artificial. Debería ser una herramienta más. ¿Sí? Una herramienta y más. el trabajo colaborativo debería ayudar a desarrollar más la interacción social. Está tan coartada por el uso de las redes, ¿no? Claro. Se ha perdido como ese eje, esa, como se decía antes, medida humana del vínculo. Y eso también se traslada a los foros de la educación, al aula o diferentes estamentos. Sabemos que estás también, luego de este libro, has seguido estudiando y instruyéndote, y que estás, has publicado también ahora recientemente algunos papers en revistas especializadas, y estás también terminando o dando forma a otro material. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Cómo viene? ¿De qué trata? También un pequeño anticipo, tampoco vamos a hacer. Bueno, la idea es que la educación vaya mejorando, y como hablamos de la mejora escolar y la colaboración, el próximo tiene que ver un poco con la colaboración entre todo el equipo docentes, y estamos en ese estudio. Bueno, ya nos quedamos entonces con esa intriga que seguramente vamos a poder dar a los lectores de Barnacle, si los astros son propicios, el año que viene. Eugenia, hablando de dos o tres preguntas formales. ¿Cómo es este tema de los libros? ¿Siempre has tenido cercanía con los libros? ¿Has sido lectora de pequeña? Totalmente. Creo que los libros es la riqueza más grande que podemos tener, y no solamente a través de las pantallas, sino a través del papel, ¿no? El poder escribir apuntes al margen, subrayar, señalar, también se hace con la computadora, pero el papel es diferente, el papel es totalmente diferente. Y los libros es una atracción muy particular que como investigadora inclusive me atrapa. Bueno, hemos dado un pequeño pantallazo del tercer libro de Barnacle, La lengua del idioma, de Eugenia Díaz, que está disponible para los desocupados lectores en las librerías de Buenos Aires y con las que trabaja Barnacle el resto del país. Quiero volver a reiterar el agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad, que coordina Susana Chela, por este espacio que genera y que hoy, por ejemplo, nos han permitido dar una idea a los eventuales lectores, como decía, sobre este libro. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo. Muchas gracias.